Atención. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es un simple caso viral, es una llamada de atención al mundo entero. Porque hace solo 3 días, Drew Scott, sí, el mismo que millones conocen por su imagen carismática, su rol en la televisión y sus proyectos aparentemente impecables, volvió a estar en el ojo del huracán. Pero esta vez, lo que ocurrió desató una tormenta que ni sus seguidores más fieles pudieron ignorar. Este no es un video más. Esto es un grito de justicia, una denuncia pública que ha reventado las redes sociales, tocando fibras emocionales, generando odio, confusión, lágrimas y millones de comentarios exigiendo respuestas. ¿Qué hizo exactamente Drew Scott que provocó tanto escándalo? ¿Qué se dijo? ¿Qué se ocultó? ¿Qué reacción tuvo su entorno, su familia, sus fans? Porque detrás del hermano ideal, del rostro perfecto del entretenimiento, se esconde una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. O que estás a punto de escuchar no es ficción. Esto no es una historia más de celebridades. Lo que ocurrió hace solo 3 días con Drew Scott no solo encendió las redes sociales, las destrozó por dentro. Lo que parecía ser un simple incidente se convirtió en una bomba emocional, viral y devastadora, que dividió al público, enfureció a miles y sacudió la imagen del querido personaje que muchos pensaban intocable. Porque cuando alguien que ha construido su carrera sobre la simpatía, el profesionalismo y la perfección mediática vuelve a fallar de la misma manera, la indignación no tarda en explotar. Y fue hace apenas 72 horas cuando todo estalló otra vez. Un video, una declaración, un comportamiento inesperado. Bastó solo un clic para que millones de personas empezaran a reaccionar, a comentar, a denunciar. En cuestión de minutos, el nombre de Drew Scott se volvió tendencia global. Pero esta vez no por sus programas, ni por sus proyectos, sino por algo que muchos consideran imperdonable. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a perdonar? ¿Y qué pasa cuando la imagen perfecta que construiste durante años se resquebraja en cuestión de segundos? Sí. Lo que estás a punto de escuchar no es una exageración, no es un rumor y mucho menos es un invento para ganar vistas. Este video contiene hechos reales, pruebas contundentes y una secuencia de eventos tan explosiva que ha hecho arder las redes sociales, generando una ola de indignación, rabia, tristeza y desconcierto que aún no termina de apagarse. Hace apenas 3 días, Drew Scott, el rostro amable de la televisión, el hermano que todos querían tener, el hombre que transformó hogares y corazones, volvió a hacerlo. Sí, volvió a cruzar esa línea que ya había puesto en riesgo su reputación en el pasado. Pero esta vez, el impacto fue devastador. Esta vez, las redes no lo perdonaron. Y esta vez, no hay vuelta atrás. En un mundo donde las apariencias lo son todo, donde cada sonrisa en pantalla parece perfecta, donde los ídolos de la televisión proyectan una vida sin errores, sin manchas, sin contradicciones. Hay momentos en que la verdad rompe el guión. Y cuando eso pasa, el impacto no solo sacude a los fans, sino que divide a la opinión pública, desata incendios en las redes y obliga a miles a preguntarse: ¿a quién le hemos estado aplaudiendo todo este tiempo? Esta vez, el centro del escándalo no es cualquier figura. Es Drew Scott, el carismático presentador y renovador de espacios conocido por millones de personas a través del programa Hermanos a la Obra, Property Brothers. Un rostro amable. Una sonrisa confiable. Un ícono de la televisión de reformas. Un hombre que parecía incapaz de romper una regla o levantar una polémica. Hasta hace 3 días. Porque lo que ocurrió recientemente no solo tomó por sorpresa a sus seguidores más fieles. También desató una ola de indignación, decepción y rabia que no se veía venir. Un caso que estalló sin previo aviso, que escaló en cuestión de horas, y que hoy tiene a Drew Scott nuevamente en el ojo del huracán mediático. Las redes sociales no tardaron en explotar. X, antes Twitter, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, todos los rincones digitales amanecieron invadidos por comentarios que iban desde la incredulidad hasta la furia absoluta. Hashtags como #Drew Scott cancelado, #no es lo que parece, y #fraude en la pantalla se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans más fieles entraron en crisis. Otros aprovecharon para sacar a relucir viejos rumores.
Y muchos, muchísimos, exigieron explicaciones. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente? ¿De qué se le acusa esta vez? ¿Y por qué este incidente, aunque no es el primero, parece ser el más grave de todos? Lo que comenzó como un simple video compartido por una persona anónima en una red social, se transformó en una tormenta mediática. Una grabación casera. Un momento aparentemente privado. Una actitud inesperada. Y una serie de reacciones posteriores que, lejos de calmar las aguas, encendieron aún más el debate. Lo que hace este caso particularmente explosivo es que Drew Scott ya había estado antes en el centro de rumores, críticas y teorías. Siempre había salido airoso, siempre había tenido el respaldo del público, siempre había logrado darle la vuelta con elegancia y diplomacia. Pero esta vez, la magnitud de la reacción parece distinta. Más visceral. Más contundente. Más definitiva. Algunos medios aseguran que la situación podría afectar contratos millonarios. Otros afirman que hay marcas que ya están evaluando su relación comercial con él. Hay quienes lo defienden fervientemente y sostienen que todo se trata de un malentendido descontextualizado. Y también están quienes han comenzado a recopilar una lista de conductas pasadas que ahora, vistas a la luz de este nuevo episodio, plantean dudas que antes nadie se atrevía a formular. El escándalo no se ha detenido. Se multiplican los videos, los análisis, los testimonios no verificados. Se desentierran entrevistas, se examinan expresiones corporales, se crean teorías en tiempo real. Todo el mundo tiene una opinión. Y mientras tanto, Drew Scott permanece en silencio. Un silencio que, para algunos, es estrategia. Y para otros, una confirmación. ¿Estamos ante una cancelación masiva e injusta? ¿O ante la caída pública de un rostro que ya no puede ocultar quién es detrás de escena? ¿Es esta una cacería mediática, o el principio del fin para uno de los gemelos más queridos de la televisión contemporánea? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no es solo una polémica más del espectáculo. Es una historia que revela cómo la imagen puede romperse en segundos, y cómo, detrás de la cámara, todos los ídolos pueden tener un lado que nunca mostraron. Orígenes e infancia de Drew Scott, la raíz silenciosa detrás del ídolo televisivo. Antes de que las cámaras lo enfocaran, antes de los reflectores, los sets de grabación y los millones de seguidores, Drew Scott era simplemente Andrew Alfred Scott, un niño de rostro curioso. Mirada brillante y sueños más grandes que las praderas donde creció. Nació el 28 de abril de 1978 en Vancouver, Canadá, pero su infancia no transcurrió entre ciudades ruidosas ni lujos excesivos. Muy por el contrario, su historia empieza entre árboles, caballos, amaneceres helados y un hogar donde la creatividad y el trabajo duro eran los cimientos de cada día. Drew es el hijo menor de Jim y Joan Scott, y tiene un hermano gemelo, Jonathan, con quien compartiría mucho más que una carga genética. Desde pequeños, ambos formaron una conexión inseparable. Mientras Jonathan mostraba habilidades prácticas y un amor temprano por la construcción, Drew era el soñador, el más introspectivo, el que observaba en silencio y proyectaba sus deseos hacia un futuro que, aunque incierto, siempre le pareció posible. Su padre, un inmigrante escocés, fue un ejemplo implacable de disciplina y resiliencia. Jim Scott trabajó como vaquero profesional y luego como encargado de un rancho, y con eso enseñó a sus hijos el valor de la honestidad, el esfuerzo físico y la lealtad familiar. Su madre, en cambio, era quien despertaba la chispa artística en casa. Era una mujer intuitiva, sensible, amante del teatro y la educación, y fue ella quien sembró en Drew su pasión por la actuación y la expresión creativa. Drew, desde muy pequeño, mostró un talento especial para el arte escénico. A los 7 años ya participaba en obras escolares. A los 10 escribía cuentos para entretener a sus familiares. Y a los 13 ya soñaba con Hollywood, aunque en secreto. Porque mientras el mundo veía a los gemelos como un equipo, Drew muchas veces sentía que su verdadera voz estaba ahogada entre las expectativas externas, como si el éxito futuro solo tuviera una forma: ser útil, práctico, estructurado, como su hermano Jonathan. Esa sensación de dualidad fue parte crucial de su infancia. Amaba a su hermano, pero sentía la necesidad de marcar su propia identidad.
Y eso lo hizo crecer con una mezcla de admiración, frustración y deseo profundo de ser reconocido por quien era realmente, no solo por ser uno de los gemelos Scott. En la adolescencia, Drew comenzó a buscar formas de destacarse. Se interesó por la magia, el ilusionismo, el teatro y más adelante la producción cinematográfica. Era el típico joven que se quedaba despierto hasta tarde escribiendo ideas en una libreta, planeando proyectos que nadie más veía. No era rebelde. Era diferente. Y aunque parecía tener una infancia tranquila, Drew no fue ajeno al bullying ni a los complejos emocionales. Muchas veces se sintió el raro, el sensible, el que no encajaba del todo. Y eso dejó cicatrices silenciosas, las que no se ven, pero que se llevan dentro por años. Las mismas cicatrices que, con el tiempo, marcarían la forma en que se relacionaría con el mundo, la fama y las críticas públicas. Juventud y formación artística, el despertar de un alma creativa bajo la sombra del espejo. La adolescencia de Drew Scott no fue como la de muchos jóvenes comunes. Mientras otros pensaban en fiestas, romances fugaces y rebeldía sin rumbo, él estaba ocupado luchando contra un conflicto mucho más silencioso y devastador. La necesidad de encontrar su voz propia en un mundo que ya lo había etiquetado como el gemelo de Jonathan. Porque ser gemelo, para muchos, es una bendición, pero para Drew fue, durante muchos años, una prisión emocional. La escuela secundaria fue un campo de batalla interno. Si bien era carismático y amable, había una parte de él que sentía que su esencia auténtica no era completamente comprendida. Mientras Jonathan ya se inclinaba naturalmente hacia lo práctico, las herramientas, la construcción, la restauración, Drew vivía atrapado entre su admiración por el arte dramático y el miedo de que ese camino no fuese lo suficientemente útil o realista. Pero el arte lo llamaba como un susurro que no podía ignorar. Fue durante sus años de preparatoria cuando comenzó a tomar cursos de actuación más en serio. Participó en obras teatrales, ganó reconocimientos escolares por su expresión escénica y empezó a sentir, poco a poco, que ese era su refugio. El escenario se convirtió en su santuario. No porque allí todos lo vieran, sino porque allí, por fin, podía ser el mismo sin que nadie lo comparara. A los 18 años, cuando muchos de sus compañeros estaban indecisos sobre qué estudiar, Drew ya lo tenía claro, quería dedicarse al mundo del entretenimiento. Pero sabía que no podía simplemente lanzarse a Hollywood sin preparación. Fue entonces cuando decidió combinar su pasión con algo más concreto, estudió cine, producción y dirección, y al mismo tiempo continuó tomando clases intensivas de actuación. No se trataba de buscar la fama. Se trataba de perfeccionar su talento, de hacer arte con integridad. Al igual que su hermano, también experimentó con el mundo inmobiliario, y sí, encontró en ese sector una forma de aplicar su creatividad, visión estética y sentido de liderazgo. Pero la diferencia era que, para Drew, todo tenía que tener alma. No bastaba con remodelar una casa. Tenía que contar una historia, tenía que emocionar, tenía que tener una narrativa. Y ese enfoque narrativo, esa mirada emocional hacia todo lo que hacía, fue lo que empezó a marcar su estilo. Durante esa etapa, Drew también comenzó a experimentar una evolución personal intensa. Empezó a leer sobre psicología, desarrollo personal, emociones humanas, empatía. Estaba formando no solo una carrera, sino una identidad completa. Y aunque muchos pensaban que lo tenía todo, un hermano exitoso, oportunidades, carisma natural, lo cierto es que Drew luchaba en silencio contra la inseguridad, la ansiedad y la necesidad constante de validación. Inicios de su carrera profesional y primeros pasos públicos, cuando la pasión venció al anonimato. Mucho antes de convertirse en una figura internacional, antes de que su rostro apareciera en cada hogar, en cada pantalla y en cada conversación sobre diseño y renovación, Drew Scott vivió un proceso largo, silencioso y muchas veces desgastante. Porque para llegar hasta donde está hoy, no bastaron las ganas ni el talento. Fue necesario también tener paciencia, resiliencia y una fe casi ciega en sí mismo. Porque el camino hacia los reflectores no fue inmediato, ni fácil, ni amable. En sus primeros años como joven adulto, Drew intentó abrirse paso en un mundo que, por momentos, parecía cerrado a cal y canto.
Audicionó para papeles menores, fue rechazado sin explicación, trabajó como extra en producciones que ni siquiera llegaron a emitirse, y aún así, nunca dejó de creer. ¿La razón? Porque en el fondo de su corazón, sabía que su lugar estaba en el arte, en las historias, en la conexión con el público. Lo suyo no era un capricho juvenil ni una ilusión pasajera. Era una vocación verdadera. Y aunque contaba con una preparación sólida pues estudió cine, producción y actuación, Drew no tuvo padrinos en la industria ni accesos privilegiados. Lo que sí tuvo, fue una fuerza interior que nunca lo abandonó. En paralelo a sus intentos en el mundo artístico, se unió a su hermano Jonathan en un proyecto que, en ese entonces, parecía una locura para muchos, combinar la renovación de casas con el entretenimiento en televisión. Era una idea novedosa, sí, pero nadie apostaba por ella. ¿Quién iba a interesarse en ver a dos gemelos canadienses reformando casas ajenas? Nadie lo sabía. Pero Drew y Jonathan sí lo sabían. Y esa certeza fue suficiente. Desde sus primeros ensayos grabando pilotos, desarrollando conceptos, tocando puertas en productoras, los hermanos Scott trabajaron sin descanso. Drew se encargaba de la parte creativa, del storytelling, de entender las emociones de las familias y transmitirlas con respeto y empatía. Porque él no solo quería remodelar espacios. Quería transformar vidas. Fue así como nació el primer formato de lo que luego sería un fenómeno mundial, Property Brothers, Hermanos a la Obra. Pero su nacimiento no fue glamuroso. Fueron años de esfuerzo en silencio, de grabaciones rechazadas, de inversores que decían no, de ejecutivos que no creían en el proyecto. Y aún así, siguieron. Finalmente, en el año 2011, el programa fue aprobado por un canal canadiense. Y desde su primera emisión, el público sintió algo diferente, no era solo un programa de remodelación. Era una experiencia humana, la manera en la que Drew hablaba con los propietarios, cómo escuchaba sus historias, cómo respetaba sus sueños, tocó una fibra emocional en los espectadores. Y en poco tiempo, la serie no solo fue un éxito en Canadá, sino que empezó a exportarse a Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. La gente no solo admiraba sus diseños. Se conectaban con Drew como persona. Con su mirada tranquila, su forma pausada de hablar, su sensibilidad y su capacidad de darle valor a cada historia, a cada familia, a cada pequeño detalle. Pero con la fama también llegaron las comparaciones dolorosas, las exigencias, las presiones mediáticas y las críticas despiadadas. Muchos comenzaron a decir que Jonathan era el más carismático, el más gracioso, el favorito del público. Y aunque Drew sonreía frente a las cámaras, por dentro luchaba con inseguridades que arrastraba desde su infancia. Aún así, nunca se detuvo. Drew sabía que su papel no era ser el más escandaloso ni el más popular. Su papel era ser auténtico. Y en eso, nadie podía superarlo. Su ascenso a la fama internacional, la transformación del hombre común en un fenómeno global. El ascenso a la fama internacional de Drew Scott no fue repentino ni producto de un golpe de suerte, sino el resultado de una acumulación de años de esfuerzo silencioso, visión clara, sensibilidad humana y una conexión emocional con el público que, sin que él lo supiera al principio, se convertiría en el pilar fundamental de su identidad televisiva. Desde los primeros episodios de Property Brothers, Drew ya mostraba algo diferente, una energía pausada pero firme, una forma de hablar que no era estridente, sino sincera, que no buscaba impresionar, sino conectar, que no apelaba al espectáculo vacío, sino al relato de vida real de las familias que llegaban a él con la esperanza de transformar su hogar y, en muchas ocasiones, también su historia. Mientras los formatos televisivos tradicionales buscaban gritos, drama artificial o ediciones aceleradas, Hermanos a la Obra apostaba por una narrativa más humana, más empática, más cercana a las emociones cotidianas del espectador, y en ese contexto fue Drew quien se convirtió en la voz interior del programa, en el intérprete emocional de cada cliente, en el puente entre el antes y el después, no solo de la casa, sino del alma de las personas. Ese enfoque, que podría haber pasado desapercibido para los ejecutivos de televisión, fue lo que lo llevó al corazón de millones. El programa empezó a transmitirse en Estados Unidos por HGTV y pronto fue vendido a más de 150 países.
En América Latina, los subtítulos no lograban ocultar su autenticidad. En Europa, su sonrisa cálida rompía cualquier barrera idiomática. Y en Asia, sus valores de familia, compromiso y transformación resonaban con una audiencia que rara vez conectaba con formatos extranjeros. Drew Scott, sin proponérselo desde un inicio, se convirtió en una figura internacional que no necesitaba escándalos ni marketing agresivo para brillar. Su brillo venía de la coherencia entre lo que era y lo que mostraba. Y eso, en un mundo saturado de falsedad mediática, lo volvió un imán natural para audiencias de todas las edades. Las redes sociales explotaron con su presencia. Las plataformas de fans crecieron exponencialmente. Miles de personas escribían mensajes no solo de admiración por su trabajo, sino también de gratitud por su manera de ser, por mostrar que se podía ser exitoso sin traicionar la esencia, sin renunciar a los valores, sin dejar de ser un ser humano real. Con el paso de los años, Drew diversificó su presencia. Participó en programas especiales, en talk shows internacionales, fue invitado a premiaciones, dio entrevistas que se viralizaban en cuestión de minutos y empezó a publicar libros junto con su hermano. Pero aunque el mundo lo aplaudía, por dentro Drew empezaba a sentir el vértigo de estar en lo más alto. Porque la fama, esa que tantos desean, también puede ser un espejo distorsionado que te devuelve una imagen que no reconoces. Los compromisos aumentaban, los viajes eran constantes, el cansancio físico y emocional se acumulaba. La presión de mantener un estándar, de seguir siendo el modelo perfecto de celebridad amable, disponible, empática y sin errores, comenzó a generar en Drew una ansiedad silenciosa. Una especie de conflicto interno entre lo que el mundo esperaba de él y lo que realmente sentía. Porque no todo era color de rosa. Detrás de cada grabación había largas jornadas, estrés, decisiones complejas, críticas infundadas, ataques en redes sociales y la constante amenaza de que un simple error pudiera costarle la reputación. Aún así, Drew se mantuvo firme. Nunca abandonó su estilo. Nunca fingió ser algo que no era. Y eso lo hizo aún más valioso para el público. Fue invitado a Dancing with the Stars, donde, más allá del baile, demostró nuevamente su humildad, su esfuerzo y su entrega. No ganó, pero ganó algo más profundo, el respeto de quienes lo vieron dar cada paso con dignidad, sin pretensiones. Fundó empresas, inició campañas benéficas, colaboró con organizaciones para mejorar la calidad de vida de personas sin hogar y siguió usando su visibilidad no para el ego, sino para causas que importan. Drew Scott no se convirtió en famoso porque lo buscara obsesivamente, sino porque su autenticidad lo hizo inevitable. Porque en un mar de rostros falsos, él representaba algo genuino. Y el mundo, necesitado de referentes humanos, lo abrazó con fuerza. Sin escándalos, sin ruido innecesario, sin arrogancia. Su fama fue un proceso, una consecuencia, no una obsesión. Y por eso fue tan duradera. Porque quienes llegan al corazón desde la verdad, no pasan de moda. Su vida personal y familiar, el corazón detrás de la imagen pública. Detrás del rostro conocido, detrás del presentador carismático, detrás del diseñador creativo que millones ven en la televisión transformando casas y cambiando vidas, existe un ser humano con emociones reales. Con vínculos profundos, con cicatrices invisibles y con una historia íntima que muy pocos conocen a fondo. Porque si bien la carrera de Drew Scott ha sido ampliamente documentada, su vida personal y familiar ha permanecido, durante años, en una esfera mucho más reservada. Protegida por la delicadeza con la que él mismo ha decidido tratarla. Desde joven, Drew ha sido una persona extremadamente cercana a su familia. El lazo con su hermano gemelo Jonathan no solo es profesional, sino profundamente emocional. No es una relación fabricada para la televisión ni una estrategia de imagen, es un vínculo real, construido desde la infancia en medio de juegos, desafíos, sueños compartidos y diferencias que, lejos de separarlos, los unieron más. En varias entrevistas, Drew ha reconocido que su hermano ha sido su mayor apoyo emocional, su ancla en los momentos difíciles y su espejo más honesto. Aunque también ha confesado que durante años sintió la presión de compararse con él. De cumplir expectativas dobles y de equilibrar su deseo de tener una identidad propia con el hecho de que el mundo siempre los viera como un paquete.
En cuanto a sus padres, Drew ha hablado con profundo respeto y amor. Su madre, Joanne Scott, fue siempre una fuerza silenciosa pero fundamental en su vida. Ella le enseñó a escuchar, a leer las emociones de los demás, a entender que detrás de cada fachada hay una historia. Fue ella quien le inculcó su amor por la actuación y por las artes escénicas, y quien, a pesar de las dificultades económicas que atravesaron en su infancia, nunca dejó de alentarlo a soñar en grande. Su padre, Jim, fue un hombre más estricto, más práctico, un inmigrante escocés que trabajó durísimo para sostener a su familia, y de él aprendió la ética del trabajo, la puntualidad, la humildad ante el éxito y la importancia de ser agradecido con lo que uno tiene. Ese equilibrio entre sensibilidad y firmeza fue lo que forjó su carácter, y también lo que más tarde definiría su manera de amar, de construir relaciones, de elegir con quién caminar la vida. Y es que, cuando se trata del amor, Drew no ha sido una celebridad de romances escandalosos ni portadas de tabloides. Su forma de amar ha sido más madura, más silenciosa, más profunda. Conoció a Linda Pan en el año 2010, y desde el principio, ambos sintieron que había algo especial. No fue una historia de cuento de hadas perfecta, sino una relación real entre dos personas que venían de mundos distintos, pero que compartían valores esenciales, la creatividad, la empatía, el deseo de aportar algo al mundo y la necesidad de tener un hogar más allá de lo material. Linda, que trabajaba en la industria del entretenimiento y luego se convirtió en directora creativa de Scott Brothers Entertainment, no solo se enamoró de Drew, sino que también entendió su complejidad, su sensibilidad, su deseo constante de mejorar el mundo a su alrededor. Juntos formaron un equipo. Ella no fue una sombra detrás del hombre famoso, sino una figura activa, fuerte, presente. Fueron novios durante varios años antes de comprometerse, y su boda en 2018 fue un evento íntimo, hermoso, alejado del circo mediático, donde lo que realmente se celebró fue la conexión espiritual entre ambos. Drew ha confesado en varios espacios que su vida con Linda es su refugio, su equilibrio, su lugar seguro. A pesar de los viajes, las grabaciones, las presiones externas, su relación ha sido construida sobre una base de comunicación profunda, respeto mutuo y apoyo constante. Y aunque han decidido llevar su relación con discreción, no han dejado de compartir, cuando lo consideran oportuno, momentos hermosos con su comunidad, celebraciones, aprendizajes, causas sociales que apoyan juntos y reflexiones personales que inspiran a quienes lo siguen. En cuanto a la paternidad, Drew ha manifestado su deseo de formar una familia en algún momento, pero también ha sido honesto al hablar del tema. Ha compartido que no se trata solo de tener hijos por cumplir una expectativa, sino de estar emocionalmente listo, de ofrecer un entorno amoroso, sano y presente, y que ese proceso, como todo lo que él ha hecho en la vida, debe llegar en su momento, de manera auténtica, sin presiones. Más allá de su relación de pareja, Drew también ha sido muy cercano a su círculo íntimo, incluyendo sus amigos de toda la vida y sus colaboradores más fieles. No es una persona de grandes fiestas ni de eventos por compromiso. Su energía se renueva en lo sencillo, en una caminata con su esposa, en una conversación profunda, en la risa compartida con su hermano, en un día tranquilo en casa, lejos del ruido del mundo. Y, por supuesto, no puede hablarse de la vida personal de Drew sin mencionar su profunda conexión con sus seguidores. A pesar de ser una figura pública, Drew ha cultivado una relación respetuosa con su comunidad digital. Responde mensajes, lee cartas, agradece constantemente el cariño y ha usado sus plataformas no solo para promocionar su trabajo, sino también para enviar mensajes de esperanza, de amor propio, de empatía, de salud mental, de superación y de autenticidad. El trágico diagnóstico y los días oscuros, la sombra que nadie vio venir. Nadie está preparado para que la vida cambie en un solo instante. Nadie. Y menos aún cuando se está en la cúspide, cuando todo parece estar en orden, cuando las sonrisas frente a cámara se repiten a diario. Cuando los compromisos llenan la agenda y el éxito te hace creer que lo tienes todo bajo control. Pero el cuerpo, ese templo silencioso que muchas veces descuidamos, no entiende de contratos, de ratings ni de giras internacionales. El cuerpo habla cuando el alma calla, y Drew Scott lo aprendió de la forma más cruda, más íntima, más devastadora.
Durante varios meses, Drew comenzó a sentirse distinto. Al principio eran cosas pequeñas, un agotamiento que no se quitaba ni con descanso, dolores sutiles que aparecían sin razón aparente, cambios de humor que no lograba entender del todo. Y una sensación general de que algo no estaba bien. Pero como buen profesional comprometido, hizo lo que hacen tantos, lo ignoró. Siguió trabajando. Siguió grabando. Siguió viajando. Fingió normalidad porque sentía que no podía darse el lujo de frenar, no en ese momento, no cuando tantas personas dependían de él. No cuando millones lo miraban cada semana desde sus casas como si fuera una fuente de alegría permanente. Pero su cuerpo seguía enviando señales. Y un día, esas señales ya no fueron sutiles. Un colapso, un episodio inesperado, una visita urgente al médico, y después de una serie de estudios y revisiones exhaustivas, llegó lo que nadie esperaba. Un diagnóstico que paralizó su mundo. Un dictamen que lo obligó a detenerse. Una verdad médica que cayó como una sentencia emocional. Los detalles del diagnóstico no se hicieron públicos en ese momento. Drew, fiel a su estilo reservado y respetuoso, decidió mantenerlo en privado mientras procesaba el impacto. Pero en la intimidad de su hogar, el miedo fue real, las lágrimas fueron auténticas y la incertidumbre lo invadió todo. Linda, su esposa, fue su mayor soporte. Estuvo con él en cada consulta, en cada noche de insomnio, en cada pregunta sin respuesta. Jonathan, su hermano, también detuvo todo para estar a su lado. Porque más allá del programa, más allá de la marca y la fama, lo que estaba en juego era la vida de Drew. Su salud. Su tiempo. Su futuro. Los días que siguieron no fueron fáciles. Por fuera, el mundo seguía girando. Los fans seguían comentando sus fotos. Las repeticiones de Property Brothers seguían al aire. Pero por dentro, Drew estaba enfrentando su batalla más difícil. La batalla contra el miedo a desaparecer. Contra la posibilidad de dejar de hacer lo que ama. Contra esa idea silenciosa pero devastadora de no tener el control sobre su propio cuerpo. Hubo tratamientos. Hubo exámenes cada semana. Hubo silencios largos y miradas perdidas en el horizonte. Hubo momentos en los que pensó que no podría más. Que tal vez el universo le estaba diciendo que era momento de dejar todo. Que tal vez su cuerpo ya no resistiría el ritmo que durante años había impuesto. Que tal vez era el final de algo. Pero en medio de esa oscuridad, Drew comenzó a reconectar con una parte de sí que había olvidado. Volvió a escribir. Volvió a meditar. Volvió a leer libros que lo inspiraban en su adolescencia. Se alejó de las redes. Se desconectó del ruido. Y en ese silencio, empezó a sanar. No solo el cuerpo. También el alma. Porque comprendió que había llegado al límite no por casualidad, sino porque llevaba años acumulando cargas emocionales que nunca soltó. Siempre era el fuerte. Siempre el que escuchaba. Siempre el que daba. Nunca el que pedía ayuda. Nunca el que se permitía caer. Fue en ese proceso de duelo interno donde Drew entendió que su salud no era un obstáculo, sino una advertencia. Una oportunidad de renacer. Una llamada urgente para priorizarse. Para vivir no solo para los demás, sino también para él mismo. Poco a poco, los tratamientos dieron resultado. Su cuerpo comenzó a responder. Y su corazón, antes roto por el miedo, volvió a latir con propósito. No fue una recuperación rápida. No fue una curva ascendente sin tropiezos. Fue una reconstrucción completa. Física. Mental. Espiritual. Y fue también en ese momento, cuando decidió, por primera vez, compartir parte de su dolor con el público. No todos los detalles, pero sí lo suficiente para que la gente entendiera que incluso quienes parecen tenerlo todo, también atraviesan tormentas. Que detrás de cada sonrisa puede haber una historia de lucha. Y que ser vulnerable no es debilidad, es valentía. Redención y superación, el renacer silencioso de un alma herida. Después de haber transitado por el túnel oscuro de la incertidumbre, el dolor físico y el colapso emocional, Drew Scott no volvió a ser el mismo.
Pero eso no significó una derrota, ni una pérdida de identidad. Significó algo mucho más profundo, una transformación. Porque hay momentos en la vida que nos quiebran, sí, pero también hay momentos que, en medio de las ruinas, nos revelan quiénes somos realmente. Y Drew, al enfrentar sus miedos más íntimos, al vivir en carne propia la fragilidad del cuerpo y el silencio de la mente, descubrió una nueva forma de estar en el mundo. No fue un renacer público, no hubo alfombra roja, ni declaraciones grandilocuentes. Su redención fue un proceso silencioso, discreto, casi invisible. Empezó por lo pequeño, levantarse cada mañana sin dolor, volver a caminar sin sentir miedo, preparar un café sin prisa, observar el amanecer como si fuera la primera vez. Empezó por volver a vivir con presencia. Porque después de haber vivido al borde de la línea, cada segundo empezaba a tener un nuevo significado. No se trataba de volver a ser el Drew de antes. Se trataba de reconstruirse desde otra conciencia, desde otra gratitud, desde otra escala de prioridades. Durante ese proceso, Drew también se acercó a prácticas que había ignorado durante años, la meditación profunda, la escritura reflexiva, el contacto real con la naturaleza, el ayuno digital, las terapias silenciosas. No lo hacía por moda ni por imagen. Lo hacía porque, por primera vez en mucho tiempo, necesitaba cuidar de su alma con la misma dedicación con la que había cuidado su carrera. Linda, su esposa, fue parte clave de ese proceso. Juntos, sin cámaras, sin seguidores, sin expectativas externas, se abrazaron en su humanidad. Rieron de lo simple. Lloraron sin esconderse. Se tomaron de la mano sabiendo que no necesitaban más que eso para seguir. Y cuando Drew volvió al mundo, lo hizo con una fuerza nueva. No era una fuerza basada en el ritmo vertiginoso del éxito, ni en la necesidad de demostrar nada. Era una fuerza que venía desde adentro, desde un corazón que había tocado fondo pero que seguía latiendo con amor, con propósito, con fe. En vez de esconder su experiencia, comenzó a compartir pequeñas reflexiones en redes sociales, mensajes que hablaban de salud mental, del valor de parar, de la importancia de pedir ayuda, de la belleza de lo frágil. Y lo más impresionante fue la respuesta del público. Miles, decenas de miles de personas comenzaron a agradecerle, a contarle sus propias batallas, a decirle que sus palabras les habían salvado el día, o incluso la vida. Fue entonces cuando Drew comprendió que su verdadera misión había cambiado. Ya no se trataba solo de transformar casas o grabar programas exitosos. Se trataba de acompañar procesos humanos, de hablar desde la experiencia real, de sanar junto a otros. Y así fue como empezó una nueva etapa profesional, más alineada con su nuevo yo. Produjo contenidos que integraban el bienestar emocional, impulsó proyectos que abordaban la salud integral de las familias y abrió espacios de conversación sincera con especialistas, terapeutas y sobrevivientes de enfermedades físicas y mentales. Pero sobre todo, empezó a vivir con otra mirada. Ya no se trataba de metas, sino de sentido. Ya no se trataba de acumular logros, sino de compartir el camino. Ya no se trataba de ser perfecto, sino de ser humano. Y fue en esa imperfección asumida, en esa vulnerabilidad mostrada con coraje, donde Drew encontró su redención. No porque todo volviera a ser como antes, sino porque, por fin, todo tenía otro significado. Hoy, Drew Scott es más que una figura de televisión. Es un símbolo de resistencia silenciosa, de humildad ante la fragilidad, de esperanza transformada en acción. Y aunque sigue siendo ese rostro amable que aparece en millones de hogares, también es, ahora, un hombre que sabe que la vida es finita, que el cuerpo tiene límites. Y que el amor, ese amor que no depende de aplausos ni de contratos, es lo único que realmente vale la pena cuidar. Legado y presente, el impacto silencioso de una vida auténtica. A estas alturas, hablar de Drew Scott no es solo hablar de un conductor de televisión exitoso, ni de un diseñador con ojo sensible, ni de un empresario multifacético que supo transformar un formato de renovación de casas en un fenómeno internacional. Hablar de Drew Scott es hablar de un legado humano que ha trascendido las pantallas. Un legado que no se mide en premios ni en cifras, sino en emociones, en inspiración, en las vidas que tocó sin siquiera saberlo. Hoy en día, Drew continúa trabajando,
pero lo hace desde otro lugar. Con más calma. Con más conciencia. Ha aprendido a decir que no, a elegir sus proyectos, a priorizar su bienestar, su salud y sus relaciones personales por encima de la exigencia del ritmo frenético que por años lo desgastó. Junto a su hermano Jonathan, sigue liderando Scott Brothers Global, una empresa que ya no es solo de entretenimiento, sino también de propósito, creando contenido que combina funcionalidad, estética y bienestar emocional. Su influencia ya no solo vive en los programas que conduce, sino también en los libros que ha coescrito, en las iniciativas solidarias que apoya, en los mensajes que envía sobre salud mental, empatía, humildad y autenticidad. Para muchos, Drew representa lo que debería ser una figura pública moderna, alguien que no finge perfección, alguien que no se esconde detrás del éxito, alguien que acepta su humanidad con orgullo. Y aunque el tiempo pase y las modas televisivas cambien, su legado seguirá creciendo en cada persona que aprendió a valorarse gracias a sus palabras, en cada familia que recobró esperanza al ver su casa transformada. Y en cada seguidor que encontró refugio en su historia. Porque lo que Drew construyó va más allá de paredes nuevas y decoraciones modernas. Él construyó puentes. Construyó confianza. Construyó un testimonio de vida.